Voy a dar ahora la palabra a la primera de las disertantes, la voy a presentar. Se llama Paola Henkin-Freeman, es coordinadora nacional del Programa de Escuelas Deportivas Argentinas Adaptadas de la Secretaría de Deportes de la Nación. Es asistente técnica de la selección de bochas con participación en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. Asistente en campeonatos mundiales, panamericanos, mayores e infantos juveniles. Es profe de la Escuela 11 del Distrito 15, es del staff de los Juegos Nacionales Evitas de Deportes Adaptados, y ella me lo puso, y yo tengo muchas ganas de decirlo, es la mamá de Juana. Así que, Pau, te dejo acá para que puedas empezar tu disertación. Bueno, buenas noches para todos. Primero agradecer a DEF por la convocatoria. Para todos los que trabajamos en el área de deporte adaptado y con discapacidad es importante el poder visibilizar nuestros trabajos, así que agradecer, es un lujo compartirlo con Cecilia Varela y con los dos atletas que nos han representado, y con un total orgullo, Ariel Cuasi y Coti, que no quiero decir nada, pero un lujo total de compartir esta disertación con ellos cuatro. Voy a compartir pantalla para arrancar. Bueno, yo trabajo en un programa que es Escuelas Deportivas Argentinas. Este programa tiene ya varios años. El año pasado se llamaba EIDE, este año es EDA. Este programa lo que consiste es otorgar becas a entrenadores de todo el país para poder desarrollar iniciación y desarrollo deportivo. Se desprende de Secretaría de Deporte de Nación, quien es el que diseña, coordina y hace el seguimiento de este programa. También es el encargado del pago de las becas y la evaluación general de todos los postulantes. En este programa hay dos patas importantes. Uno son las administraciones deportivas de las provincias, ¿sí? Que acá lo que hacen es proveen el espacio deportivo, dan el seguro tanto para los atletas como los entrenadores, y acá hay un cupo, hay algo importante en las provincias, que es ellos tienen un cupo que se les otorga a cada una de las provincias para designar a los deportes que ellos consideren necesario desarrollar en su provincia. Están las federaciones, que son también los que proponen entrenadores. Acá nosotros, junto con las provincias donde hacemos el trabajo, digamos, más de picapiedra, nosotros dentro de Secretaría de Deporte tenemos un cupo de becas, y la gran mayoría de las becas, en este caso para este año, contamos con 90 becas para entrenadores. El 70% de las becas las conseguimos desde las provincias, ¿sí? Explicándoles a cada una de las provincias lo importante que es el tener una escuela de deporte adaptado. Nosotros siempre consideramos que un chico convencional que no tenga una escuela de fútbol, ese chico puede hacer natación, básquet, handball, atletismo, cualquier deporte, y tiene instituciones donde poder insertarse. En el caso de las personas con discapacidad, estos espacios son acotados, no hay muchas instituciones que puedan tomar a alumnos con discapacidad que tengan experiencia en el área y que puedan sentir y desarrollar un deporte. Así que nosotros lo que hacemos acá en específicamente es, todos los años explicamos a las provincias por qué es la importancia de que cada provincia tenga, ¿sí?, espacios específicamente para escuelas de desarrollo deportivas adaptados. Nosotros trabajamos en la Dirección de Deportes Adaptados y Promoción de la Secretaría de Deporte, donde Alejandro Pérez es el director de deporte. Trabajo con un compañero, Alfredo Leitch, un lujo total compartir el trabajo con él, y tenemos 7 coordinadores regionales que son los que hacen la distribución en las 23 provincias en las cuales abarcamos con el programa de edad. Las edades en las cuales trabajamos con chicos de 8 a 25 años, si hay chicos que están pasados esa edad, no dejamos a nadie afuera de las edades, pero nosotros nos abocamos específicamente a trabajar sobre lo que es iniciación y desarrollo deportivo, con lo cual tratamos que la gran mayoría de los chicos que están dentro de las escuelas adaptadas estén dentro de este cupo de edad. Okay. Tenemos, como decía, 90 entrenadores para este 2020 y 7 coordinadores regionales. De las 24 provincias que tenemos, estamos en 23, la única provincia en la cual este año no tenemos escuela adaptada es la provincia de La Pampa, y a su vez esas 23 provincias las dividimos en 62 municipios. Nosotros creemos fundamental
que dentro de una provincia sí haya varias sedes, que no estén las sedes en el mismo lugar. Esto nos ayuda primero a poder abarcar mayor cantidad de chicos por los diferentes lugares. Acá en Capital tenemos diferentes parques y tratamos de no centrar solamente en un solo parque Chacabuco, sino tener varios parques como para que todos los chicos tengan la posibilidad de poder concurrir. Este es un poquito el mapa de las escuelas donde nosotros las tenemos ubicadas. Estamos contentos de este mapa, no es lo que nos conforma, ¿sí? Nosotros aspiramos que en cada una de las provincias haya 3 veces más la cantidad de escuelas que hay, porque esto habla de una igualdad y una oportunidad para las personas con discapacidad en desarrollarse en el área deportiva. Vemos que las ciudades más grandes, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cava, son quizás las que más escuelas tienen. El resto del país tiene escuelas, no las cantidades que nosotros desearíamos tener, pero apuntamos a eso, a seguir creciendo dentro de lo que es el deporte adaptado. Tenemos 13 disciplinas para este 2020, una de las disciplinas que tenemos es atletismo. Esta disciplina está en las 23 provincias, ¿sí? Trabajan con todas las patologías intelectuales, visuales, motores y parálisis cerebral, y se ha incorporado las personas las personas auditivas. Tenemos natación, que acá no me voy a explayar mucho, porque está Ariel y seguramente lo va a hacer después. Tenemos todas las patologías, y acá arrancamos algo hace 2 años, un programa, que tenemos una escuela en Mar del Plata, que es para personas trasplantadas. Esta escuela le estamos dando mucho empuje, porque también habla de la visibilidad y la importancia de la donación de órganos. Es la única que hay en el país, y la tenemos en Mar del Plata. No entra dentro de lo que es discapacidad, pero nosotros la tomamos, la absorbemos y les damos empuje a este proyecto también. Tenemos 4 escuelas de básquet en silla de rueda, tenis de mesa, que tampoco me voy a meter porque es el tema de las chicas, ¿sí? Pero tenemos 5 escuelas. Tenemos una sola escuela en Mar del Plata, perdón, en Bahía Blanca, de tenis adaptado. Goalball, un deporte para disminuidos y ciegos, de goalball. De estas escuelas tenemos 4. Tenemos bochas. Estas escuelas son importantes porque abarca una patología que la gran mayoría de estos chicos tienen una complejidad, y no se pueden insertar en otro deporte. Este es uno de los pocos deportes para los chicos que tienen mucho compromiso motriz. Este deporte lo que tiene es que quizás el material es complicado, pero es un deporte que toma e inserta a un chico que tenga, por ejemplo, una cuadriplejía severa, se puede insertar y desarrollar dentro de este deporte. Tenemos escuelas específicas de fútbol, fútbol para parálisis cerebral, fútbol para ciegos y fútbol para sordos, que el año pasado lo pudimos incorporar en la ciudad de Buenos Aires. Las escuelas de paravóley, esta disciplina es la que estamos empujando este año. Este año la idea en los Juegos Evita era que sea un deporte inclusivo, que haya personas con discapacidad y personas convencionales dentro de un mismo equipo jugando. Estamos con un proyecto para tratar el año que viene, el 2021, poder estar en todo lo que es educación y poder capacitar a cada uno de los profes que están dentro de las escuelas y hacer un relevamiento de los chicos con discapacidad que hay en convencionales. Sí tenemos en lo que es el área de educación especial, pero no lo tenemos en el área de convencional, en lo que es el escalafón A. Así que el objetivo para el año que viene va a haber dos entrenadoras que van a estar recorriendo y van a estar tratando de ponerse en contacto con los supervisores para poder tratar de abordar este deporte, que es un deporte lindo y es súper inclusivo para poder trabajar. Tenemos una escuela de parakarate específica en la provincia de Buenos Aires, y acá tenemos lo que nosotros llamamos escuelas multideporte. Las escuelas multideporte son las escuelas que aún no están definidas con una disciplina. Por lo general las provincias cuando comienzan con este tipo de actividad de multideporte, donde dan 4 o 5 disciplinas, y a medida que va pasando el tiempo y que nosotros vamos tratando de evaluar y de orientar a ese profe, tratamos de orientarlas para que sea 1 o 2 disciplinas específicas, y así empezar lo que es la parte del desarrollo deportivo, ¿sí? Cuando es iniciación,
por lo general son multideportes para darle un abanico y para que los chicos puedan elegir dentro de todas las disciplinas que hay, pero la idea es después orientarla para un deporte específico. Los objetivos generales que nosotros tenemos dentro del programa es el acceso a la práctica de deportes adaptados en todo el país. Esto nos enfocamos mucho, que no sea solamente las grandes ciudades las que tengan las escuelas, sino que tengan en todo lo que es nuestro mapa de la provincia argentina. Generar oportunidades de aprendizaje gratuitas y de calidad, por eso nos consideramos fundamental el tema de la capacitación de los entrenadores que tenemos y la selección de cada uno de los entrenadores. Generar escuelas de iniciación y de desarrollo deportivo. Escuelas de iniciación tiene que haber para todos. Todos aspiramos a tener un Ariel Cuasi o a tener la COTI, ¿sí? Pero para eso necesitamos tener una buena escuela de iniciación y una posterior escuela de desarrollo. Opciones deportivas variadas, que no sean siempre las mismas disciplinas, que no sea siempre quizás atletismo, sino que el chico tenga la posibilidad de elegir una disciplina dentro de lo que es deporte adaptado. La inclusión por sobre todas las cosas. Y acá voy a enfocarme un poquitito en el trabajo que hicimos en CABA, en lo que es educación. Nos costó muchísimo poder ingresar a las escuelas de educación especial. Este trabajo lo hicimos también con Cecilia Varela, que ya era entrenadora de tenis de mesa dentro del proyecto, y logramos ingresar como primera escuela a la escuela 11, distrito 15. Nosotros lo que necesitamos era que se visibilizara este proyecto, que el resto de las escuelas pudiera saber que estaba este proyecto, y así lo hicimos. Al año siguiente pudimos tomar la escuela de motores 1, ingresamos en la 33, la Santa Cecilia, en la 34, en la 3, estuvimos en la 36, hemos recorrido varias de las escuelas especiales, en donde el objetivo nuestro era que esas escuelas tuvieran un entrenador específico de uno de los deportes, y la única condición que nosotros poníamos era que el profe de educación física de esa escuela tuviera que trabajar en ese horario con el entrenador que nosotros poníamos. El objetivo de nuestro en este caso eran dos cosas. Primero, capacitar a ese profe de educación física sobre un deporte específico. Nosotros hacíamos una evaluación en la escuela de motores 1, evaluamos a todos los chicos y consideramos que los deportes que deberían estar en esa escuela era bochas por la población que tenías y tenis de mesa. Entonces pusimos dos entrenadores específicos, Cecilia Varela, que estuvo con tenis de mesa, y Carolina Martínez, que estuvo con bochas, dos entrenadoras específicos. Lo que logramos con eso es, una vez que la profe de educación física estuviera capacitada, ¿sí? Que fue, creo que 1 o 2 años lo que nos llevó a hacer ese proyecto, la escuela se apropió de ese proyecto, entonces todos los alumnos trabajan bochas y trabajan tenis de mesa en esa escuela. Al día de hoy, nosotros ese profe específico de bochas que lo teníamos, lo sacamos de esa escuela, los derivamos a otro programa, y Laura, que es la profe de educación física de la escuela de motores 1, aparte de ser la profe de las horas curriculares, trabaja dentro del programa nuestro de EDAS, está becada, tiene una beca deportiva, y extracurricular a los horarios que tiene de su escuela, ella da bochas en la escuela. Esto es más o menos lo que apuntamos en CABA. Lo mismo lo hicimos en la escuela en la 33 y en la 34, donde estuvo Jorge Di Santo, que hoy es asistente de la selección de Golbol. Jorge trabajó en la 33 y la 34 capacitando a los profes, trabajó codo a codo con ellos, los profes aprendieron. Una vez que los profes nosotros consideramos que tienen las herramientas, nos corremos para que ellos puedan continuar con el trabajo. Y el 2021 era lo que les habías contado un poquitito de lo que era el programa que queremos hacer con Paravoley y generar estos espacios. En este año nosotros no hemos podido comenzar en ninguna de las provincias con clases presenciales. Hemos hecho capacitación, creo que llevamos cerca de 50 capacitaciones. Hemos hecho algo que nos teníamos ahí para hacer, que no nos daba siempre los tiempos, y esta pandemia nos ayudó, que armamos planificaciones federales por deportes, y cada uno de los deportes tiene una planificación, y tiene una planificación por nivel. Nosotros lo que necesitamos era cuantificar cuántos chicos íbamos a tener en cada nivel. Entonces, la planificación, hicimos un nivel 5, que sería lo que es iniciación deportiva, y un nivel 1, que sería lo máximo que se puede aspirar dentro del desarrollo deportivo. Cada uno de los niveles tienen contenidos a trabajar. El nivel 5 tiene contenidos, el nivel 4
Entonces nosotros lo que nos va a permitir esta planificación es poder cuantificar cuántos chicos tenemos en cada uno de los niveles, ¿sí? Y tener una autoevaluación de los contenidos que estamos trabajando. Estas planificaciones están en las 13 disciplinas en las cuales tenemos este programa de EDA. Van a estar subidas a un drive, esto va a ser información para el que la necesite, no es que solamente va a ser para el programa de EDA, cualquier persona, cualquier profe que necesite ese material lo va a poder tener. Estamos tratando de darle la última formato general a las planificaciones, pero van a ser para el que los necesite. Consideramos que es importante no quedarse las cosas, sino hacer esto de pasarlas, de compartirlas. Cuanto más personas, cuanto más profes tengamos estos materiales, más oportunidades de escuela vamos a tener, más chicos van a estar capacitados para el trabajo en deporte adaptado. Nos enfocamos muchísimo también con el tema de las capacitaciones específicas y generales, y abrimos otra ventana importante, que es capacitar a entrenadores de escuelas convencionales en deporte adaptado. Detectamos que hay provincias en las cuales no tenemos muchas escuelas, como por ejemplo en Santa Cruz. Entonces lo que propusimos a Santa Cruz es que los profesores de esas escuelas, lo hicimos en tenis de mesa específico, en judo, en paravoley y en parakarate. Lo que hicimos fue capacitar a esos profes de escuelas convencionales para que tengan herramientas, ¿sí? En el caso de que algún chico con discapacidad llegue a esa escuela convencional, el profe pueda tomarlo y tenga herramientas para poder trabajarlo. Esto es algo que teníamos pendiente para trabajar, y consideramos que es un espacio que, si no tenemos nosotros las escuelas propias, tenemos que tratar de capacitar al profe convencional para que tenga herramientas y poder tomar a cualquier atleta que pueda caer en su escuela. Bueno, esto ha sido rapidito, como les decía que ahí en la última filmina, nosotros todas las capacitaciones que dan, estamos en la página del Face, ahí está en la filmina los datos, están todas las capacitaciones subidas, todos los Zoom específicos que hacemos, se pueden meter ahí cualquier consulta, cualquier duda, está nuestro correo, y en lo que podamos ser útil a cualquiera de los entrenadores, acá estamos para poder ayudar. Gracias. Bueno, Pau, muchísimas gracias. Yo, justo que estaba muteada, estaba contando que me anotaba todas preguntas que vos contestabas mientras ibas disertando, así que me las fui tachando. Muchísimas gracias por eso. Bien, paso ahora a presentar a Cecilia Varela. Cecilia es profesora de educación física, jugadora de tenis de mesa, entrenadora nacional de la selección argentina de tenis de mesa adaptado, es profe de educación física y de tenis de mesa del Instituto Caballito. Trabajó en escuelas de desarrollo de la Secretaría de Deportes de la Nación y en el proyecto Juegos Olímpicos de la Juventud. Trabajó en la Fundación Olímpico Tokio 2020. Cecilia, te damos la palabra. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Dev, bueno, a Paola también y a mis compañeros disertantes. Bueno, yo soy Cecilia Varela, como me presentaron, jugadora de tenis de mesa, profesora de tenis de mesa y profesora de educación física, que creo que es lo más fundamental. Y lo que yo voy a hablar ahora es de las diferencias entre el tenis de mesa convencional y el tenis de mesa adaptado en función de la enseñanza. Voy a compartir pantalla. Ahora voy a ver si se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, las diferencias, ¿por qué digo que hay diferencias? Porque bueno, yo como profe de educación física y profesora de tenis de mesa, cuando me dieron la opción de dar tenis de mesa adaptado, lo primero que me pasó a mí fue decir, ¿y esto cómo es? Porque yo, la verdad, yo soy profe de educación física, nunca fui profesora de escuela especial, y obviamente para mí era algo nuevo. Entonces dije, bueno, acá vamos a tener que empezar, obviamente, a investigar y a ver si realmente hay diferencias o no. Bueno, acá tenemos primero lo que sería el perfil de un docente, ¿sí? ¿Qué mira un docente en la enseñanza? Que en este caso, bueno, yo voy a hablar del tenis de mesa,
porque es lo que me compete. Obviamente en los deportes adaptados todos tienen sus pequeñas o mayores diferencias. Bueno, lo que yo me planteé como docente, dije, bueno, a ver, metas, obviamente, siempre uno tiene como docente metas a seguir y a poder lograr, tanto con atletas convencionales como con atletas con discapacidad. Digamos, en eso no veía tanta diferencia. Digo, bueno, las metas serán las que uno se pueda poner en base a cada jugador o a cada persona. Ya ni hablo de un jugador de tenis de mesa, sino una persona que quiere hacer un deporte, en este caso el tenis de mesa. ¿Y por qué lo digo así? Porque a mí me ha pasado ir a clínicas de rehabilitación o a clubes donde hay chicos con discapacidad y chicos que no tienen discapacidad y están todos juntos y hay que hacer una actividad. En este caso era el tenis de mesa. Entonces, obviamente las metas son exactamente iguales. Uno siempre se propone metas. Bueno, las debilidades y fortalezas, sí, obviamente, mis debilidades yo las conocía. Era el desconocimiento a esto, ¿sí? De las discapacidades, tanto motrices como intelectuales. Bueno, ¿en qué me baso? ¿Cómo son las discapacidades motrices? ¿Cuál aspecto tendría que tener muy en cuenta para enseñar, en este caso, tenis de mesa a una persona, como ejemplo, un cuadripléjico? Bueno, no tiene prensión en la mano. Bueno, a ver, ¿cómo juegan los cuadriplégicos tenis de mesa? Bueno, se vendan la mano. Entonces, si iba a una escuela o un hospital o a una clínica, bueno, ya sabía cómo tenía que hacer, pero la verdad, obviamente que esa no era mi fortaleza como docente. Mi fortaleza como docente era, bueno, yo tengo ganas, le pongo energía, siempre estoy en positivo, y bueno, con eso, más lo que yo creo que no tengo como todavía como condición, bueno, creo que con eso, luego del tiempo, lo voy a lograr, como todo nos debe pasar como docente. Todas son variantes muy distintas. Si yo tengo un niño, obviamente tengo que entrar desde otro lado como docente, darle esta confianza, generar un vínculo. Para mí eso es fundamental. Generar el vínculo con el niño para que el niño se motive y tenga ganas, se lo tengo que generar yo. Yo tengo que vincularme con él, preguntarle todo, cómo le va en la escuela, cómo está, cómo se siente. Y eso también nos pasa con los adultos. Cuando voy a una clínica de rehabilitación y tengo una persona grande que está internada, le pregunto cositas para interesarme, para que vea que a uno le interesa cómo está, qué siente, si le gusta, no le gusta, si le da miedo jugar. Entonces, eso es muy importante, conocer a la persona, al jugador, qué perfil tiene ese jugador o esa persona que quiere jugar tenis de mesa. ¿Sí? Todos los perfiles son distintos, más tímidos, más osados, hay que diferenciar y bueno, empezar a poder entrar desde algún lado y vincularse. Bueno, obviamente que uno tiene que ver si el atleta o el jugador o la familia tiene dinero como para transportarse a donde tiene que hacer la actividad. ¿Por qué? Porque esto, como dice Paola, no hay muchos lugares para que uno pueda hacer, en este caso, tenis de mesa. Obviamente que tenis de mesa adaptado no hay en muchos lugares. ¿Por qué? Porque el profesor, tanto que sea o entrenador o profesor de tenis de mesa o profesor de educación física, es normal que pueda tener miedo a darlo, porque no sabe, que es lo mismo que me pasó a mí. No sé dónde me meto, uno es más fácil a veces quedarse en la zona de confort. Entonces, obviamente, si uno se queda en la zona de confort, esto no sería lo que pueda provocar un crecimiento. Entonces, obviamente, muchas veces el problema del transporte para las personas con discapacidad o no personas con discapacidad también tiene que ver en poder practicar una actividad. ¿Por qué? Porque se tiene que manejar e ir hasta ese lugar, si alguien lo tiene que acompañar o no, si es chico o es grande. Entonces, eso influye también en el perfil del atleta que vamos a tener. Esto que hablé de la parte psicológica, obviamente las redes, los manejos de las redes, y bueno, y obviamente la disciplina y el espíritu de equipo, ¿sí? Que a pesar de que esto es un deporte individual, en este caso, el espíritu de equipo, cuando uno juega en equipo o no, o cuando juega el compañero, es importante que uno lo apoye, que lo aliente, que genere que haya un vínculo también grupal, ¿sí? Porque muchas veces en los deportes individuales parece que uno compite y nos olvidamos de todos los demás. No, en este caso somos todos compañeros. El resultado bueno de un compañero tiene que a mí darme alegría y eso formarme a mí para también tenerlo como un ejemplo y decir, bueno, si él pudo y se sacrificó y pudo llegar, bueno, quién sabe yo también. Y eso creo que nos fortalece a todos, tanto a los entrenadores como a los atletas o jugadores. Bueno,
en este caso dice, ¿hay realmente muchas diferencias? En todo lo que hablé, ¿qué me pasó? Y en todos los trabajos que hice, realmente no tuve que hacer grandes diferencias. ¿Hay algunas pequeñas diferencias que ya las vamos a ver? Sí, pero la verdad, en cuestión de la enseñanza, vincularse y todo lo que es debilidad, fortaleza, persona, es lo mismo. Técnicamente, la técnica es la misma. Que alguno tenga que modificar la técnica en función de su problema de discapacidad, porque, por ejemplo, no pueda levantar el tríceps para hacer determinado movimiento, bueno, se adaptará. Pero en relación a la enseñanza, no. Entonces, realmente, este es un deporte que no tiene grandes diferencias para la enseñanza, tanto en lo convencional con lo adaptado. Entonces, esto realmente, y en muchos deportes debe pasar, que las diferencias son muy pocas. Entonces, como decía Paola, esto de que profesores de educación física que den deportes convencionales pierdan este miedo, se informen, que hay gente que los puede ayudar y que puedan dar el deporte tanto a personas con discapacidad como a personas sin discapacidad, convencionales. Entonces, este es el enfoque que hay que ver. ¿Realmente hay tantas diferencias? Bueno, los aspectos así que sí hay que considerar. Obviamente que la accesibilidad para una persona con discapacidad que, por ejemplo, tiene una silla de rueda o usa un bastón, tanto un club como una escuela, una institución, obviamente que necesita unas rampas para que pueda subir, los baños. ¿A qué me refiero baño? Esto del baño con la puerta ancha no es un baño adaptado. El baño adaptado tiene que tener la puerta, tiene que tener las barandas de agarre, tiene que tener el inodoro a cierta altura, porque si no nos quedamos en el que el baño tiene que tener la puerta ancha para que entre una silla de rueda. Y realmente nos quedamos en eso y pasa muchas veces, muchas frustraciones de muchos jugadores y no jugadores, de personas que van a determinados clubes, que porque tienen un baño con puerta ancha le dicen, sí, el baño es para personas con discapacidad. Y no está adaptado ese baño. Entonces hay que tomar conciencia de este tipo de cosas, de las puertas, tanto de los salones de juego como los edificios, porque a veces el salón de juego está en óptimas condiciones, pero el acceso al edificio tiene escaleras. Entonces, obviamente esto hay que tenerlo en cuenta muchas veces, que bueno, también hay que tomar conciencia muchas veces toda la sociedad y toda la República Argentina, obviamente que en estas cosas tenemos que tomar conciencia, ¿no? Porque nos falta mucho en esto, en la hotelería, en los gimnasios, en tener las condiciones necesarias para poder ser accesible y que las personas con discapacidad se puedan mover de la misma forma que nos movemos todos. Bueno, consejos médicos, obviamente, si alguna contradicción tiene por el cuadro que tiene de su discapacidad, obviamente que, bueno, todo lo que es médico y recomendación, siempre para armar una enseñanza, un aprendizaje a una persona o un entrenamiento, obviamente una persona con discapacidad hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la seguridad, obviamente tenemos que saber qué tipo de discapacidad tiene el jugador para no hacer ningún trabajo ni ejercicio que le pueda provocar una lesión. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tiene el tronco, obviamente que no logra el equilibrio, porque es cuadripléjico y no tiene equilibrio en el tronco, obviamente no le voy a hacer trabajo de desequilibrio constante cuando estamos en el aprendizaje. ¿Sí? Uno lo puede hacer en un entrenamiento como un atleta, porque obviamente sabe que eso, con el entrenamiento, obviamente puede reequilibrar un poco y lo trabajamos. Pero obviamente con una enseñanza tenemos que tener conciencia de cuáles son las discapacidades que tiene para ver que no le provoquemos ninguna lesión en ningún movimiento brusco ni extraño. Los jugadores cuadriplégicos justamente tienen un tema con, obviamente, la regulación de la temperatura. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta que los gimnasios estén en condiciones y tener en cuenta nosotros como profesores o como entrenadores de que si tienen problemas de regulación de temperatura, tienen que tener, quién sabe, el hielo cerca para ponérselo en la nuca o en la frente, ¿sí? Cuando tienen pérdida mucho de calor, entonces tienen mucho calor, pierden mucho lo líquido, termorregulan mal y obviamente necesitan regularlo bien y con el frío eso lo logran. Entonces tenemos que estar muy atentos con esto. Riesgo de lesiones, obviamente, porque uno trata de no exigir en demasía a las personas para que obviamente no tengan ninguna problemática con algo que podemos hacer, que lo podemos evitar. ¿Sí? Entonces, obviamente tenemos que estar informados de cómo se evitan las lesiones, qué lesiones se pueden provocar, y uno obviamente con esto va trabajando
y tiene que estar con la capacidad necesaria para saber hasta dónde puede llegar y hasta no con cada persona individualmente. La recuperación obviamente que es fundamental en una persona con discapacidad. Obviamente estamos hablando de enseñanza, no de alto rendimiento, entonces obviamente lo que tiene que ver de sesión de trabajo, de deporte y sesión de descanso y de reposo tiene que estar establecido, porque es necesario. Los implementos, obviamente que yo hablo en este caso en lo que es tenis de mesa, bueno, lo único que es a veces imprescindible, pero un poco más en el momento de un desarrollo más importante del jugador, es cuando la mesa, las patas de la mesa establecidas vienen para una persona convencional. Para una persona que, por ejemplo, está en silla de ruedas, si las patas están donde está en una mesa convencional, si tiene que ir a buscar una pelota muy corta, se choca con el parante que está abajo. Muchas veces las personas en silla no tienen sensibilidad en las piernas y se viven chocando y esto provoca obviamente lesiones y ellos no se dan cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado para esto, ya en un nivel donde la persona está más o menos entrenada y que uno le va a tirar pelotas cortas, pelotas largas, porque realmente una persona que está aprendiendo no lo vamos a mover tanto, solo tiene que hacer el golpe y obviamente no necesita todavía la mesa, pero sí es necesario obviamente después en otro nivel tener mesas con las patas 20 centímetros más hacia atrás, como para que la persona con silla de rueda pueda meterse bien a la mesa y no golpearse. Tenemos que tener, obviamente, en este caso en el tenis de mesa, gran cantidad de pelotas, porque no van a ir a cada rato a buscar una pelota, y un juntapelotas, que es un caño con un palito, que es para poder juntar las pelotas desde una silla de rueda. El jugador o la persona que está jugando puede, sin agacharse, juntar las pelotas. Y esto obviamente provoca menos cansancio, ¿sí? Y alguna lesión de estar juntando muchas pelotas también a veces forzado. Bueno, y la comunicación, como siempre creo que es una de las cosas más importantes que podemos tener, tanto con el jugador o como la persona que quiere jugar tenis de mesa, como muchas veces el entorno familiar. ¿Por qué? Esto es importante porque muchas veces, ¿qué pasa? La familia, a pesar de que no sea, quién sabe, un nene chiquito, puede ser un adolescente, puede ser una persona adulta, pero como tiene una discapacidad, muchas veces las familias mismas los limitan para que hagan deporte y tienen miedo que se lastimen, que no puedan. Entonces, obviamente uno, como docente y como persona que está a cargo, tiene que darle esa confianza a la familia, que confíen en nosotros, para que se den cuenta que, primero, que una actividad es súper enriquecedora, que hay gente que, quién sabe, nunca hizo actividad física y de esta forma está rehabilitando su propio cuerpo, y darle esa confianza, y que la familia tenga confianza en nosotros, y que también aprendan a tener confianza en su ser querido que quiere hacer una actividad. También hay que darle la confianza. La familia tiene que soltar en este caso, y a veces nosotros somos los que tenemos que ayudar. Yo creo que esto ayuda a toda la familia, completa. Bueno, acá tenemos la creatividad del docente, en esto de que hablamos obviamente de la observación, de los cambios en el equipamiento, de lo que podemos llegar a tener, del conocimiento táctico y técnico, de cómo lo podemos manejar, y adaptar estas cosas. Cuando se nos pasa desde un lado a otro, también hay que tener en cuenta que esto, obviamente que hay que adaptarlo y tenerlo siempre en cuenta, ¿sí? Que todo es creativo, nosotros tenemos que ser creativos para que el jugador obviamente se sienta motivado y que tenga ganas. Bueno, las claves, para que sea inclusivo. Esto de que hablamos, no tener miedo a dar clases con personas con discapacidad, que no son, nos dimos cuenta que no son elementos imprescindibles. Yo he dado, digamos, sin tener mesa de tenis de mesa, en mesas de comedor, he juntado 4 o 5 mesas y he puesto caja de zapatos en vez de una red, entonces lo podemos dar igual, ¿sí? Tanto para una persona convencional como una persona con discapacidad, darle confianza y seguridad que vamos a estar y que ellos pueden, ¿sí? Y yo lo que más creo es que la pasión y el entusiasmo se contagia. Nosotros, como docentes, si esto, lo que damos, sea este deporte u otro, nos apasiona y vemos la alegría en el otro, yo creo que esto es súper importante, que esto lo generamos y lo brindamos y se dan cuenta. Y creo que esto es contagioso. Si nosotros estamos apasionados en lo que enseñamos, es contagioso para cualquier deporte o para cualquier actividad. Entonces creo que esto es fundamental. Bueno, esta es una frase que les quiero dejar, que me parece que
siempre los conocimientos de como que siempre suman y nos enriquecen. Y bueno, y que esto, para mí, llegó esto a mi vida en un momento ya de grande, y que la verdad que encontré en el deporte adaptado algo que me encanta, además del convencional, porque yo doy las dos cosas, y la verdad que es un desafío todos los días para mí, tanto para los jugadores que ya saben, como los atletas de alto rendimiento, y como los nenitos que también les doy clase, y que me encanta y me fascina. Así que, bueno, espero que les haya interesado, y cualquier cosa estoy a su disposición. Bueno, después de escuchar a Cecilia, si alguno tenía dudas y no se estaba animando, creo que después de hoy, Cecilia, arranca, ¿eh? Tiraste muchísima Ojalá. confianza, muchísimo optimismo y le pusiste todo como para que si alguno estaba ahí diciendo no me animo, ¿qué hago? Después de hoy arranca, seguro. Bueno, vamos a dar paso al tercero de los disertantes y ahora ya llegamos a los deportistas, que tenemos dos y de muy alto nivel. Primero va a hablar Ariel. Ariel Cuasi. Él es ex nadador paralímpico argentino. Estuvo en la selección argentina entre 1999 y 2019. Participó en los Juegos Paralímpicos 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012. Ariel tiene en su haber 272 medallas obtenidas, 203 de oro, 40 de plata, 29 de bronce. Todo pasó por ahí. Es educador de Plus Paralympic del Comité Paralímpico Internacional. Es licenciado en publicidad, docente universitario de la Fundación UADE, es magíster en educación organizacional, es entrenador nacional de natación, egresado del Instituto de Rosario, autor y director de un programa deportivo destinado a deportistas con discapacidad. Bueno, Ariel, un orgullo tenerte acá y te dejamos con el público. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor poder estar compartiendo este panel con Paola, con Cecilia y con Coti, que nos conocemos en diferentes momentos de nuestras vidas, pero nos hemos cruzado, así que la verdad que muy agradecido, y obviamente a Def por la invitación. Yo quizá del panel no fui tan aplicado como Paola y Cecilia, que trajeron una presentación. Acá voy a hablar voy a poner mi cara solamente. Pero cuando me invitaron a participar de esta disertación, lo que me puse a pensar es, en base a cómo se titulaba el encuentro de hoy, cómo había influido, cómo había impactado de alguna manera las políticas de Estado vinculadas al deporte para personas con discapacidad. Y cómo a lo largo de esos 20 años que recién mencionaba Adriana, me fui encontrando con distintas situaciones y me fue formando como persona integral, no solamente dentro de lo que es el mundo deportivo. A mí me pasó que yo en realidad no tuve un vínculo extremadamente cerrado con el deporte adaptado. Yo llegué desde la práctica de deporte con personas sin discapacidad, y rápidamente me invitaron a lo que era el movimiento paralímpico y pasé directamente a la parte competitiva. No tuve un vínculo demasiado cerrado ni durante mucho tiempo con lo que era lo que es actualmente el movimiento del deporte adaptado. Y me pasó que en mis comienzos todo fue bastante vertiginoso y rápidamente me encontré siendo parte de la selección argentina. Pero mi primer contacto con lo que era el deporte de alto rendimiento se dio en lo que todos conocemos, que es el CENAR. Y me pasó que yo empecé en el septiembre del 97 mi historia con el mundo paralímpico. En enero del 98 ya estaba en la convocatoria de la selección, y me encontré, yo era muy chico, obviamente ahora después de que pasó mucho tiempo empecé a entender un poco cómo era el asunto en el que me estaba empezando a vincular, que nos convocaban al CENAR, donde en realidad no éramos tan bien vistos, todos los que éramos parte del mundo paralímpico, ¿sí?
entrábamos y yo empecé a entrar en ese enero sin saber que en marzo quizás ya no iba a tener tanto lugar, porque claro, en el verano donde todos tomaban sus vacaciones, estaba bien visto que los paralímpicos quizá tomáramos una parte de ese lugar. Pero bueno, con mucho trabajo, mucho tiempo que fue pasando, obviamente que las voluntades políticas de turno siempre iban abriendo distintas puertas, pero principalmente por el trabajo que se iba generando a partir del movimiento paralímpico, fuimos ganando un poco de ese lugar. Y comenzó de esa forma, obviamente, ganando lugar solamente, lugar, espacio físico, ¿sí? Íbamos entrando muy de a poquito en ese lugar. Y después tuvimos que ir ganándonos otros lugares dentro de lo que tenía que ver con la política deportiva para personas con discapacidad. La realidad es que yo en ese momento solo estaba vinculado a lo que tenía que ver con el alto rendimiento. Entonces tuvimos que empezar a pelear con el tema de las becas. Ya habíamos ganado un poco el lugar, pero para lo que era el deporte de mediano y alto rendimiento, las becas eran fundamentales, y en ese momento no estábamos igualados. No era lo mismo para Secretaría de Deportes un deportista convencional que un deportista paralímpico. Y ahí tuvimos que dar de nuevo otra de nuestras batallas como deportistas, luchando e intentando demostrar que en nuestras situaciones, como deportistas, nosotros no hacíamos diferenciación, eran exactamente iguales. Y a medida que fue pasando el tiempo también pudimos dar batalla con eso. Y lo que son las paradojas de la vida, que el año pasado nos terminamos conociendo todos, o gran parte de los que estamos acá, defendiendo ese lugar. Y en realidad los que más terminamos alzando la voz en ese momento, terminamos siendo los deportistas paralímpicos, lo cual son las paradojas de la vida, que uno comenzó haciendo mucho esfuerzo para entrar y después tuvo que hacer mucho esfuerzo para que siga entrando otros deportistas, ya no solo deportistas convencionales, sino también los deportistas paralímpicos. De ahí directamente nos conocimos con la gente de ADEF de forma más concreta, estuvimos con Coti, me acuerdo, allá por febrero del 2019. Y ese fue uno de los impactos que generó los cambios en la política deportiva, las distintas instancias de la política deportiva en lo que fue todo el transcurso de mi vida como deportista. Después también me tocó, no directamente desde mi función como deportista en sí, pero fue con la convocatoria del municipio donde vivo. Yo soy de Avellaneda, y en los últimos 10 años tenemos la fortuna de tener un intendente que puso en valor todo lo que tenía que ver con el acceso al deporte para la comunidad. En los primeros años quizá mi participación no fue tan activa porque hizo un gran trabajo desde lo que tenía que ver con el deporte social, y la verdad es que mi vínculo con el deporte social siempre estuvo a disposición para poder fomentarlo, pero mi aporte siempre estuvo más vinculado a lo que tenía que ver con el deporte de alto rendimiento. Y en los últimos años yo ya venía insistiendo bastante en el municipio con el hecho de generar instalaciones que puedan servir incluso como pulmón de este CENAR que tanto defendimos el año pasado, y en los últimos 4 o 5 años, a partir de la convocatoria del intendente y de un proyecto que presenté medio en modo soñador, medio en modo militante, medio en modo de poder generar instalaciones como las que yo vivía a partir de ser parte de la selección, cuando tenía la fortuna de viajar y poder competir, y presentamos un proyecto para generar un natatorio olímpico para zona sur en Gran Buenos Aires, climatizado, porque la realidad de lo que es la natación en general, yo quizá ahí ya no hago tanto una diferenciación en natación paralímpica y natación convencional, porque básicamente y prácticamente no hay natatorios adaptados en Argentina. Es una triste realidad que tenemos, independientemente de los distintos sectores que podamos recorrer. Es muy complicado encontrar natatorios que sean, cuando hablo adaptados, son 100% adaptados. No solo hablo de la adaptación
a nivel edilicia, sino a nivel sensorial. La verdad que son áreas que todavía no están trabajadas en nuestro país a nivel integral. Y me tocó la fortuna que a partir de un gobierno municipal que puso, como decía antes, en valor la política deportiva con la finalidad de que tenga acceso para todos, comencé como asesor en la construcción de un natatorio de dimensiones olímpicas en un municipio. Y el año pasado fue un año muy particular para mí, porque me encontró en un momento defendiendo al CENAR, en otro momento inaugurando un natatorio olímpico en Avellaneda, y en otro momento poniéndole fin a mi carrera como deportista. Así que el año 2019, imagínense cómo terminó mi diciembre, fue casi una semana de cama. Y ahí tuvo obviamente la política deportiva, a partir de una decisión política de un gobierno, tuvo otro impacto en mí, porque me encontré en una función en la cual tenía que velar por los intereses de una ciudad, para que una infraestructura que se estaba desarrollando en una ciudad, que no es tan grande, porque Avellaneda es mi lugar en el mundo, pero tampoco es una ciudad de las dimensiones de La Matanza, por dar un ejemplo, iba a tener un complejo deportivo, un complejo acuático, como en alguna oportunidad me había tocado conocer en el exterior, y que eso iba a ser de acceso abierto y gratuito para toda la comunidad. Entonces piensen cómo yo, de un momento de haber pasado 20, 19 años en la selección, donde comprendía claramente que muchas veces esas instalaciones de privilegio eran un privilegio solo para pocas personas, y ahora, a partir de una política deportiva clara y concreta, eso iba a poder estar abierto a toda la comunidad, ¿sí? Y encadenando una cosa con otra, como suele pasar muchas veces cuando uno es muy apasionado con lo que hace y se vincula mucho con lo que hace, me tocó empezar a trabajar una vez que le puse fin a mi carrera deportiva el año pasado en los Parapanamericanos de Lima. Empezamos a trabajar en ese natatorio, que nos llevó muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, porque empezamos con un gobierno, seguimos la obra y terminamos inaugurando esa obra con el gobierno saliente del año pasado, con todas las implicancias que genera el cambio de gobierno para generar este tipo de infraestructura, con todos los vaivenes económicos en una obra tan grande. Piensen que este complejo acuático que se inauguró el año pasado acá en Avellaneda tiene una pileta olímpica de 50 por 25 con todas las medidas reglamentarias, una pileta de 25 donde se puede hacer la entrada en calor, tribuna, todos los accesos y todas las instalaciones con el 100% de accesibilidad, elevadores. Bueno, es una obra muy, muy grande, pero bueno, con toda esa complejidad que genera, fue muy, muy, muy complicada llevarla adelante. Y el año pasado la pudimos terminar, y empecé a trabajar, una vez retirado, empecé a trabajar con chicos en ese natatorio. Y ahí me empecé a dar cuenta, al margen de que mi finalidad, todos los que me conocen saben que soy un apasionado del deporte de alto rendimiento y que soy muy competitivo y que me gusta generar deportistas, y que los deportistas puedan en algún momento vivir lo que viví yo, porque la verdad que me siento un afortunado y deseo que la mayor cantidad de personas puedan vivir algo de lo que viví yo. Yo realmente a veces es difícil tomar dimensión. Siempre tengo la misma frase: si a mí cuando empezaba ya en el 97 me hubieran dicho que podía hacer la mitad de lo que hice, hubiera firmado, no hubiera dudado un solo segundo. Y a partir de que empecé a trabajar en la pileta, en una pileta de estas condiciones, que es muy parecida a todas las piletas donde yo he ido a competir a nivel internacional, pero donde recibo, obviamente, por las características de la pileta, tanto nadadores que tienen la intención de competir, pero también nadadores que están en una etapa inicial, o que quizá tienen una visión un poco más social del deporte. Me di cuenta cómo esa apertura, esa posibilidad abierta a toda la sociedad, cambia vidas desde otros aspectos.
Y la verdad que fue muy reconfortante para mí porque pensé que lo único que me daba gratificación era llevar a chicos a podios. Y me di cuenta que cuando empezaba a generar esa independencia en los chicos a partir del deporte, esas posibilidades de trabajar el autoestima, chicos que quizá se encontraban en situaciones que muchas veces nos ponen, yo no me voy a abrir del ámbito de las personas con discapacidad, obviamente, pero muchas veces la sociedad empieza a encasillar y a generar ciertas cuestiones que dificultan el desarrollo total de una persona con discapacidad. A partir del deporte todas esas cuestiones se pueden solucionar y se pueden apuntalar y podemos acompañarlos para que puedan desarrollarse como, en definitiva, me pude desarrollar yo, se pudo desarrollar Coti, que seguramente es otro de los ejemplos en los cuales van a poder vivenciar el desarrollo pleno de una persona, y yo estoy convencido que en muchos otros aspectos nos hemos desarrollado más que personas sin discapacidad. Así que siempre, desde que me hicieron la invitación para dar esta disertación, fui como analizando desde cuántos distintos aspectos una política deportiva puede impactar de forma distinta en la sociedad, ¿sí? Independientemente de que uno se dedique al alto rendimiento, quiera hacer su aporte desde el ámbito profesional o quiera hacer su aporte solamente desde el ámbito social. Me parece muy importante que lo entendamos, que lo podamos procesar y que después lo podamos volcar. Me parece que todo este trabajo que comentaba Paola, que comentaba Cecilia, es muy importante. Tenemos que apuntalarlo desde el área educativa, desde el área de salud. Me parece que es una responsabilidad nuestra entender que está en nosotros la responsabilidad, valga la redundancia, de por lo menos asegurar que la comunicación de que existen estas posibilidades llegue a todas las personas con discapacidad, porque me parece que ese es el primer paso que tenemos que dar, poder sembrar el mensaje de todas las ofertas que existen hoy en día, para que nadie quede exento de la posibilidad de poder elegir, y que sepa que hay un montón de vertientes en las cuales se pueden volcar y pueden lograr el día de mañana desarrollarse o generar un ámbito de sociabilización donde van a encontrar un escenario inmejorable como lo es el deporte. Así que bueno, quería compartir esta experiencia después de 20 años donde pude tener contacto en distintas situaciones con la política deportiva, a veces con un poco más de viento a favor, a veces con bastante viento en contra, pero siempre tratando de encontrar las circunstancias y la gente, que creo que todos estamos en la misma sintonía acá, la gente que empuja para adelante y que genera estos ámbitos donde las personas puedan desarrollarse de una manera sana y feliz, con buena calidad humana y con recursos humanos que valen la pena. Ariel, muchísimas gracias. Menos mal que me dijeron que les diga al final los comentarios, porque no paran de llegar comentarios felicitándolos a los 3 disertantes que pasaron. Hay un montón acá en el chat de felicitaciones, gracias, coincido, qué bueno lo que estás diciendo. Así que, bueno, muy lindo es leer todo esto. Bueno, y para cerrar, vamos a presentar a Coti Garrone. Es jugadora de la Selección Nacional de Tenis de Mesa Adaptado, actualmente 9ª en el ranking mundial, medallista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Estudiante de 3er año de la licenciatura en Psicología, columnista sobre género y discapacidad en el deporte Sin Barreras en Radio Amplitud AM 660. Es miembro integrante del Movimiento de Deportistas Argentinas, militante y disertante feminista por los derechos de las mujeres, disidencias y personas con diversidad funcional. ¡Wow, Coti! Bueno, los dejo con Coti. Bueno, buenas. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. La verdad que para mí es un verdadero placer contar con un espacio como este.
Y la verdad que si bien fui convocada para hablar de mi experiencia personal vivida hasta ahora, me pareció quizás un poco más significativo contarles algo que no suelen encontrar en las notas periodísticas y que me parece que es más fructífero que se lleven de esta charla. Y por lo cual celebro que se den estos espacios, porque generalmente los deportistas no somos convocados para hablar de estos temas, lo cual me parece que es un error de los más frecuentes, esto de aislar las cuestiones políticas de lo deportivo en cuanto a los deportistas puntualmente hablando, ¿no? Y voy a introducir un poco también esto que ya nombró en realidad Ariel, que tiene que ver la importancia de hablar de política dentro del deporte. Y no me refiero con esto desde un punto de vista partidario, porque créanme, la realidad es que la única bandera que estoy representando acá es la Argentina, o en su efecto la de la diversidad, la inclusión y el feminismo en el deporte. Pero sí me parece importante introducir, y es necesario también, introducir este concepto de la política para empezar a visibilizar todos los aspectos que tiene el deporte que hasta el momento quizás no son del todo considerados o no son del todo puestos en debate, ¿no? Y generalmente, como dije, es un tema que no está muy ligado a los deportistas porque son más bien relegados a quienes ocupan puestos dirigenciales o puestos de decisión, y creo que excluyen a una gran parte, ¿no?, de quienes somos los realmente afectados por estas políticas, y si no, pueden preguntarle a Maca Sánchez cuando tuvo que visibilizar las problemáticas que había dentro del deporte, en el fútbol femenino, para que pudieran considerarlo como deporte profesional, o pregúntenle también a Gustavo Fernández cuando tuvo que rechazar la terna en los premios Olimpia por haber sido discriminado, o sino también al haber escuchado a Ariel con cómo está politizado el deporte cuando quisieron vender el CENAR por un proyecto inmobiliario. Entonces, aislar estos temas de los deportistas me parece que es algo totalmente absurdo en estos tiempos que nos atraviesan, ¿no? Pero bueno, el concepto de política tiene mala fama, ¿no?, el término, por todo lo que asociamos con eso, pero en realidad hablar de política también es hacer visibles las desigualdades que corren por dentro del deporte, que tienen que ver mucho en lo que a mí particularmente me interpela, que es con el género y la discapacidad. Pero es difícil visibilizar estas problemáticas justamente porque el deporte ha cobrado una visibilidad generalmente asociada a la vida saludable y nada más. Y en realidad el deporte está teñido de un montón de cuestiones políticas que hacen que no podamos ver cuáles son las desigualdades que funcionan dentro del deporte. Y muchas veces porque obviamente el deporte también ha cobrado un estereotipo de cómo es ser deportista, cómo es deber ser, moverse en el ambiente deportivo, y a tal punto que creamos estereotipos hegemónicos, ¿no?, de lo que es el deporte en general y lo que es ser un deportista. Obviamente un deporte altamente conectado con lo médico, con lo biológico, con lo que es el funcionamiento del cuerpo, ligado al capacitismo, que es un concepto que las personas que luchamos por los derechos de las personas con discapacidad introducimos mucho, que tiene que ver con esto de juzgar a la persona por su nivel de funcionalidad física o mental. Entonces, vinculando el deporte únicamente a lo biológico, a lo médico, bajo una justificación científica de lo que es ser un ser humano, ¿no?, en general, es que hacemos que cobre un estereotipo, una forma de ser, que todo lo que se corra de ese estereotipo es visto de otra manera, ¿no?, como nos pasa, por ejemplo, en las personas con discapacidad, como algo que está en falla, algo que está desarreglado, y que, digamos, único lugar posible es la rehabilitación en nuestro aspecto, ¿no? Entonces, viendo que el deporte es altamente sexista y binario, porque hablo de binarismo en este caso no solo en cuanto a hombres y mujeres como únicas posibilidades,
sino también a lo que es la expresión de lo masculino y lo femenino, y también la participación de convencionales y discapacitados, es que empezamos a ver que en realidad en el deporte corren un montón de otras cuestiones más allá de lo que significa una actividad física, ¿no? Y hablo en este punto no solo del deporte de alto rendimiento, sino también del deporte en general. Entonces, no pudiendo ver que hay un estereotipo de deportista que además está en concordancia con los estereotipos que hay de ser mujer, de lo que es ser hombre, de lo que es la expresión de lo masculino, la expresión de lo femenino, y lo que es normal anormal, es que no podemos ver entonces cuando en realidad se nos juzga de alguna u otra manera cuando esto se pone en juego. Y así es como en realidad después esto se traduce en el digamos, boca a boca, en el debate popular, cuando decimos que hay disciplinas más asociadas a lo que una mujer puede hacer y una disciplina más asociada a lo que un hombre puede hacer, ¿no? Esto de que está todo bien y está todo muy lindo que una mujer haga, por ejemplo, gimnasia artística, rítmica, o nado sincronizado, pero cuando vemos a una mujer haciendo boxeo, fútbol o rugby, ya nos resulta como algo que no está del todo bien visto. Y lo mismo pasa en menor medida quizás con, digamos, los hombres, cuando está todo bien y es comúnmente bien visto que un hombre haga fútbol, rugby y demás, pero cuando vemos que hay un hombre que hace patín artístico también lo juzgamos de alguna manera, ¿no? Y esto tiene que ver porque ambas cosas entran en juego, ¿no? Los estereotipos que de por sí tienen el hecho de ser mujer, el hecho de ser hombre y demás, y lo que en el deporte esto respecta, ¿no? Y siempre lo que hacemos es generar estas comparaciones. Siempre me pasa, ¿no?, de que tomamos como modelo en realidad a un modelo hegemónico de ser deportista y todo lo que hacemos es comparar con ese modelo, haciendo que en el medio siempre haya distorsiones, como en los comentarios, por ejemplo, que me he cansado de escuchar, de comparar a Silvio Velo en las notas periodísticas como el Messi de la selección de discapacitados. Y es como, no es como Messi, es Silvio Velo, y hasta que no podamos nosotres, establecer que todos los deportistas tenemos el mismo valor como deportistas de alto rendimiento y como deportistas en general, no vamos a poder hacer que esto después se traduzca en todo lo demás, ¿no? Así comparaciones hay miles. De por sí, ya el nombre que se nos adjudica como deportistas con discapacidad nos hace dar cuenta de que hay un modelo de deporte y uno al cual se le adapta o se le asemeja, ¿no? Teniendo que aclarar que nuestro deporte es adaptado porque lo hacemos de manera diferente para la sociedad. Y eso no debería ser, digamos, un aspecto a destacar, sino muchas otras cuestiones, ¿no? Y así como nosotros comparamos no solo lo que es deporte adaptado, deporte convencional, también lo hacemos con las cuestiones de género, como cuando decimos que, o pensamos que la mujer es el sexo débil, y entonces el deporte que realiza siempre es de menor categoría. Entonces ubicamos siempre a un modelo que está bien y a los modelos que de alguna manera intentan llegar a ser. Y ese modelo lo tenemos todos, y nosotros, apuesto a lo que sea, que si nosotros cerramos ahora un segundo los ojos y intentamos identificar cuál es la primera imagen de deportista que se nos viene a la cabeza, siempre va a ser un hombre convencional, blanco, con un cuerpo bastante hegemónico, esto es una corporalidad armoniosa, y generalmente que juega al fútbol, ¿no? Porque ese es el deporte principal que tenemos hoy por hoy en la cabeza. Obviamente que muchas de estas categorías que se les agrega a lo que acabo de nombrar como estereotipo, generalmente pasan desapercibidas, pero siguen estando vigentes. Si no, cuando prendemos en la televisión, cada vez que hablan de deporte, hablan de fútbol, y de fútbol masculino, claramente. Entonces, si nosotros no podemos politizar al deporte para poder empezar a ver estas desigualdades, todo lo demás va a estar tenido desde este lugar, en las comparaciones, y en esas comparaciones que además dejan al resto, que no es ese modelo estereotipado, hegemónico, como quienes no llegan a ser como deberían. Entonces,
así pasa que después cuando, por ejemplo, a mí me pasó de ser rechazada en el primer club al cual quise, digamos, practicar este deporte, por el simple hecho de tener una discapacidad, es como que terminamos quedando afuera del sistema muchas veces. Porque bueno, esto en realidad, más allá de que se ve en lo deportivo, también se ve en los diferentes ámbitos en los que nosotros nos podemos, digamos, acercar. Y esto tiene que ver con algo que en realidad nos trasciende de manera cultural, ¿no? Esto de ver a las personas con discapacidad como quienes estamos destinadas únicamente al aspecto de la rehabilitación, no es algo que nos trasciende únicamente en lo deportivo, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay como también una noción de salud como ausencia de enfermedad, y si nosotros no podemos tampoco despegar la idea de que discapacidad está asociada a la enfermedad, entonces nunca vamos a poder ver a un deportista con discapacidad como un deportista de alto rendimiento que elige el deporte como estilo de vida. Entonces, si seguimos pensando que no hay intervención política, no podemos ver todas estas desigualdades que ocurren en el deporte, y seguiremos pensando que el deporte es sinónimo de vida saludable y que, digamos, es rehabilitación para las personas con discapacidad y una manera de divertirse para las mujeres. Entonces, es importante hablar de política con perspectiva de género, es importante hablar de política en el deporte desde un aspecto de diversidad funcional, porque si no entendemos cómo es que todo esto, digamos, está atravesado en el deporte, seguiremos pensando de esta manera, ¿no? Y en cuanto a derechos, también, porque poder pensar la política desde este lugar hace que podamos considerar que los derechos son en igualdad de oportunidades, o deberían serlo, y no desde un aspecto meritocrático de lo que es lo deportivo, porque si no vamos a medir todos bajo la misma vara, pensando que el que llega al éxito es en función de un esfuerzo desmesurado, es a raíz de una superación, es a raíz de haberse convertido en un ejemplo de vida, es decir, adjudicamos al deportista toda la responsabilidad del éxito o el fracaso. Y en eso no dejamos ver que en realidad quienes llegan también es a raíz de oportunidades. Y con oportunidades no solo me refiero a políticas de Estados que giren en torno al deporte, sino también al entorno familiar, como bien dijo Cecilia, sino también a necesidades básicas cubiertas. Es decir, yo llegué hasta donde llegué gracias a que tuve también una familia que me acompañó, gracias a que se me abrieron algunas puertas, a un cuerpo técnico que, digamos, apostó a mi potencial. Entonces, me parece que si nosotros hacemos que el deporte tenga esta mirada sesgada, después no vamos a poder, digamos, ver todo lo que en realidad sí hay que prestarle atención. Y le somos funcionales, sino también a un Estado que prefiere dejar, digamos, algunos temas todavía bajo la alfombra, y yo creo que en realidad todos estos temas tienen que hablarse, porque además hablar de género en el deporte es también hablar, por ejemplo, de lo que debería hablarse y que debería estar impuesto también en el deporte, que es la educación sexual integral, ¿no? Esto de poder hablar, por ejemplo, de la menstruación y cuáles son sus efectos en el deporte para las mujeres. Entonces, hoy por hoy todavía un tabú, y hasta cuesta vincularnos con nuestros entrenadores desde este lugar, y tiene un impacto en nuestro rendimiento físico. O también la infinidad de casos en donde las mujeres son abusadas o discriminadas por su género dentro del mismo vínculo deportivo. Y esto tiene que empezar a tratarse, o por lo menos visibilizarlo, para que en un futuro cambie, ¿no? Y además, también es importante que estos derechos, estas oportunidades se empiecen a dar no solo desde el aspecto más, digamos, en cuanto al Estado, en cuanto a las políticas, ¿no?, públicas que se puedan llevar en torno a lo deportivo, sino también trasladarlo a capacitaciones profesionales, a no solo entrenadores, sino también a profesionales del área de la salud, para que esto se convierta en un pensamiento colectivo, ¿no? No hay que esperar que únicamente los cambios vengan desde un aspecto global, sino ser conscientes de que todos tenemos cierta responsabilidad en la inclusión, cuando hablamos, cuando tratamos, cuando nos conectamos con gente que
que llega a un club, en fin, la historia es larga, ¿no? Pero me parece que es importante para que podamos empezar a considerar de la misma manera al deporte, tanto de personas con discapacidad como de personas sin discapacidad, y también entre géneros. Lo que pasa es que hablar de género en discapacidad muchas veces es algo que todavía no cobró tanta relevancia porque no son aspectos que son considerados en nuestro, digamos, lugar, porque hablar de sexualidad o hablar de género no son cosas que se les suelen asociar a la discapacidad, generalmente quedan excluidas y porque generalmente somos vistos únicamente desde ese lugar, desde el lugar de no poder, desde el lugar de no capacidad, desde el lugar de alguien que es inferior o dependiente, o desde un lugar asistencialista, ¿no? Paternalista, ¿no? Entonces, si no nos logramos correr de ese lugar, vamos a seguir escondiendo bajo la alfombra a todos los deportistas que hoy por hoy están en un alto nivel y que han logrado infinidad de medallas y resultados, como Ariel, por ejemplo. ¿Cuántas personas de acá conocen a Yanina Martínez, por ejemplo, y logró el mismo resultado deportivo en las últimas Olimpiadas que Paula Pareto? Y sin embargo, seguimos pensando que el único deporte es el que nos muestran en la televisión, porque en definitiva los medios masivos de comunicación son los encargados de hacer dar cuenta de estas realidades. Y sin embargo, cuando terminaron los Juegos Olímpicos, agarraron todas las cosas y se fueron, y los Paralímpicos no fueron televisados. Ahora esto está cambiando, porque por suerte contamos con otros medios que se están acercando al deporte paralímpico, pero aún todavía seguimos estando en un segundo plano, como deportistas de segunda. Y creo que esto debería cambiar, porque deberíamos ser juzgados como lo que somos, deportistas de alto rendimiento, y no como hicieron con Gustavo Fernández, en donde lo ternaron solo por tener una discapacidad en una categoría aparte. Entonces, para no hacerla mucho más larga, porque la realidad es que estos temas me atraviesan y mucho, y suelo hablar mucho de estos aspectos, nada, me gustaría que se vayan con esta idea de que no hay que esperar a que los cambios siempre vengan de afuera y desde un organismo superior para que las cosas cambien, sino que desde nuestro lugar podemos empezar a pensar distinto y empezar a ver al deporte adaptado o al deporte también de las mujeres con igual de valor que lo haríamos cuando vemos a Messi, cuando lo vemos a Del Potro y a los demás deportistas. Así que nada, espero que de algo sirva mi intervención y esperemos seguir deconstruyendo y construyendo en conjunto mucho más. Buenísimo, Coti. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos haces crecer un montón con todas las cosas que estuviste diciendo. Como les dije hace un ratito, acá no paran de llegar felicitaciones. Yo no sé si ustedes están viendo el chat, pero es qué lindo, excelente, qué bueno, es decir, gracias. No para de moverse en esto. Yo tengo solo registrado 4 preguntas puntuales, el resto son todas felicitaciones. Voy a las preguntas. La primera pregunta dice, ¿por qué en La Pampa, y lo dice una pampeana, ¿por qué en La Pampa no hay escuelas deportivas? Única provincia que no hay de las escuelas que contaba Pau, que hay en 23 provincias. No sé si Pau está acá o si ya se fue tras su hija, porque no veo a todos. Estamos acá, vamos a ver si qué se alguno puede puede hacer, porque contestar. acá estoy, Adri. ¿Se escucha? Te La escucho, pero Pampa no te veo. Ahí te veo, listo. La Pampa es la única provincia que dentro de los cupos que ellos tenían para las escuelas adaptados no eligieron deporte adaptado, eligieron desarrollar otro tipo de deportes, no eligieron desarrollar deporte adaptado, así que iremos el año que viene a convencer a La Pampa de la importancia de tener este tipo de escuelas para las personas con discapacidad. Bien. Después hay otra pregunta que hace el profe Gonzalo, que dice, ¿cómo se pueden conectar? Él es profe de vóley de deporte convencional y quiere conectarse con profes de vóley de deporte adaptado. ¿Cuál es la forma de llegar o cómo pueden ayudarlo para que pueda vincularse? Ahora pongo mi correo en el chat y que me escriba, que hacemos el contacto para poder
para poder darle el dato al profe. Estas son las preguntas que registré de los chats. La verdad que los demás son todas felicitaciones y son muchísimas. Si los pueden ir viendo, se van a poner muy contentos de la repercusión que tuvieron en los 80 participantes de la charla que aparecieron. Bueno, ahí Ana Sí, Cecilia preguntaba algo, Adri. La pregunta era, ¿dónde seguir una carrera como profesores de deportes adaptados? Ana Cecilia Gaetani, que es profe de educación física. Listo. No sé quién de los cuatro la puede contestar. A ver, bueno, yo contesto lo que sé, no hay una carrera de deportes adaptados. Obviamente a Ana la conozco, sabe que yo soy profe igual que ella y me metí en el ambiente por meterme, por ser una loca que entra en estos desafíos, ¿no? Pero estaría excelente que haya una licenciatura más completa en lo que es discapacidad y que tenga que ver directamente con el deporte adaptado, estaría buenísimo. Yo la verdad que no conozco, pues sería una de las que quisiera hacer más y capacitarme más. Ojalá estuviera. En la USAM hay una licenciatura con visión hacia la discapacidad, pero por ahí no específicamente, pero es lo único creo que, por lo menos yo conozco, que está dentro de la parte de perfeccionamiento en discapacidad. Sí, y creo que también la importancia de poder estar en los profesorados, los que ya tenemos un par de años más, estamos en discapacidad y hemos arrancado, como dice Ceci, yo estuve en Bocha y hemos atado chicos y hoy decís, mirá la mamarrachada que hicimos, pero no hay nada escrito. Nosotros también esto es algo que los que estamos en discapacidad nos debemos escribir porque no solemos escribir, no dejamos muchas cosas, y esto también es una tarea pendiente como docentes. No sé, Cristian, si ves a alguien que esté por preguntar algo más, yo acá no encuentro. está la profe Daniela Luchina, que puede abrir micrófono si quiere, que tiene la mano levantada, no sé si Buenas noches a todos. Ahí está, buenas noches. Buenas noches. No soy profe, pero conozco a muchos de los que están acá presentes. Soy ex atleta, soy ex paratleta de natación, básicamente. Jugué en algún momento tenis de mesa, hice 6 meses. Y hice rugby en silla de ruedas. Este es un comentario justo a dos cosas. Un comentario a colación acerca de la pregunta que hacían últimamente con dónde poder estudiar esto. Ya que estamos hablando de políticas públicas, creo que los que están en el ambiente de la docencia deberían impulsar que el deporte adaptado sea transversal a todas las materias del profesorado. No debería haber una carrera aparte, sino que debería estar integrado en el programa de estudios. Ese es un comentario después de toda mi experiencia dentro del deporte como atleta y dentro del deporte como digamos, desde el área administrativa y de gestión. Y un comentario a Coti, nos conocemos Coti hace varios años, no mucho, pero nos hemos cruzado por ahí en algún evento deportivo o la vida misma, y me encanta escuchar esta pasión en un atleta, no es común, a pesar de que pasión en el sentido no deportivo, ¿no? En cuanto a tu activismo, en un montón de aspectos, y me pregunto si tenés pensado en algún futuro vincularte desde otro punto en el deporte, no solo como deportista, sino pensando ya un poco más en lo que es la representación de atletas y vincularte desde otro punto en el deporte, justamente haciendo hincapié en esto de impulsar un montón de cosas como la difusión, como la igualdad de oportunidades, etcétera. Nada más. Hola Dani, un gusto encontrarte acá. Sí, la verdad es que es un tema que empecé a militar desde hace no mucho tiempo, más que nada después de mi llegada al feminismo, claramente, y a raíz de, haber vivido un poco un antes y un después del accidente que tuve, y por lo cual, digamos, me generó la discapacidad que hoy tengo, ¿no? En ese impulso por encontrar muchas respuestas a las preguntas que se me iban generando frente a las diferentes injusticias que encontraba,
que se me presentaban ahora y no antes, es que, digamos, me fui acercando a este terreno de las preguntas y de la militancia particularmente. Me encantaría, la realidad es que, bueno, ser deportista de alto rendimiento te consume gran parte de tu vida. Ariel lo puede conocer mejor que nadie. Y la realidad es que, bueno, hoy por hoy, de ser persona con discapacidad y dedicarte al deporte no te garantiza una vida donde vos puedas dedicarte única y exclusivamente a eso, sino que en paralelo tenemos que buscar las maneras de poder, proyectar un futuro, y en eso, por eso estoy también estudiando una carrera, lo cual también significa mucha dedicación y mucho tiempo invertido en eso. Pero sí, la realidad es que en todos los aspectos donde yo pueda, digamos, favorecer en algún punto la inclusión y poder abrir la mirada y generar el debate, por lo menos en estos temas, la verdad que para mí siempre va a ser un placer y un honor, porque en definitiva el objetivo último que tengo siempre es, digamos, apuntar hacia ese camino que tanto vengo mencionando. Así que, nada, sí, me encantaría. Sí, yo creo, perdón, abrí micrófono y me metí, pero porque Dale. me gusta hablar, pero además quería aportar algo. Creo que es muy importante, un poco me sumo a lo que decía Dani, que es muy importante que hoy en el movimiento paralímpico haya, por un lado, una voz joven como es la de Coti, pero que pueda aportar tanta capacidad de razonamiento y de reflexión. Me parece que al margen de obviamente estar 100% de acuerdo con lo que comentaba recién de la complejidad que tiene ser un atleta de alto rendimiento, y que lamentablemente a eso le sumamos la complejidad de todas las circunstancias que tiene nuestro país para con las personas con discapacidad, porque eso es una realidad a la cual no podemos escaparnos. Me parece que la posibilidad sería una gran pena que el movimiento paralímpico actual se pierda la posibilidad de que tenga una persona que pueda representarlos con la capacidad que podrías hacerlo vos. Así que me parece que viene por ese lado. Si me equivoco, Dani, no lo digas, pero creo que viene un poco por ahí. No, totalmente, y creo que se está viendo mucho más involucramiento en un montón de aspectos, y creo que perdón que lo diga de esta manera, pues vos ya me conocés, Ariel, vos, Coti, quizás no tanto, pero es hora de que los atletas tengan un rol un poco más relevante en la toma de decisión, nada más. Buenísimo. Varios comentarios de Hola. profes. Sí. Adri. No veo si alguien está hablando, solo quería comentarles que hay varios profes que comentan que tuvieron materias donde sí se daban deportes adaptados, o AFA en alguna época se llamaron, en otras materias, en otros profesorados tuvieron algún espacio, pero no existen una transversalidad que, como acá proponía Daniela, que en todas las materias se pueda abordar el tema y se puedan trabajar. No sé a quién interrumpí que estaba por hablar. Adriana, yo, Ricardo. Ricardo, dale. ¿Cómo te va? Primero felicitar a los 4 y especialmente para Cecilia. Yo soy el tenis de mesa me abrazó de mediana edad, descubriendo ya la temática inclusiva que tiene el deporte. Creo que es uno de los más inclusivos que hay. Yo cuando empecé a practicar, veía chicos de 9 años, adolescentes, adultos, chicos en silla de rueda, y esa imagen a mí me quedó para siempre, y hoy me dedico, digamos, a perfeccionarme. Y recuerdo siempre una anécdota en el profesorado donde nos llevaron a un centro, y el profesor nos dijo: ¿quién se anima a jugarle al campeón sudamericano de tenis de mesa? Él en silla de rueda, y yo por supuesto me animé. Me mató a palos, y me di cuenta lo importante de ese deporte, donde no solamente la inclusión es el valor fundamental, sino también en cada movimiento que se pone en juego la pelotita es una oportunidad, y es un poder tremendo, desigualador. Así que
No sé si, Cecilia, tenés para comentar ese enorme potencial que tiene el tenis de mesa, ¿no? De inclusión. Bueno, lo que puedo decir es que es verdad, es un deporte muy inclusivo, y lo que tiene de bueno es que tanto el tenis de mesa adaptado en la Argentina con el tenis de mesa convencional tienen torneos donde obviamente es totalmente inclusivo. Los chicos que entrenan conmigo, todos, tanto Coti como todos, pueden jugar los torneos de la misma forma, con algún límite en la reglamentación muy básico, que es en el saque nada más, que tiene que salir por la línea de fondo y nada más. Y sí, es recontra inclusivo, obviamente. Lo único que, bueno, que siempre estamos peleando en el tema de la accesibilidad de los clubes, porque los chicos con silla o sin silla van como pueden, que a veces los baños no hay mucha escalera, y aunque los jugadores convencionales le ponen voluntad y los levantan, muchas veces la persona con discapacidad o en silla de ruedas no quiere que la suban, aunque le pongan toda la voluntad del mundo, no quieren subir como puedan ellos, y obviamente en una escalera no se puede. Por lo tanto, el tema de accesibilidad es muy importante, pero sí creo que es un deporte muy, muy inclusivo, y justo Coti cayó en él, o sea que nos vino fenómeno para que nos promocione, y bueno, y dé el ejemplo que, bueno, que tanto, obviamente, ensayo y error, muchas veces también hay frustraciones que uno va a un lugar y no puede jugar por este tipo de cosas, pero realmente creo que es un deporte bastante inclusivo, y lo tratamos de hacer lo más inclusivo que podamos, tanto los jugadores como los profesores y los entrenadores. Coti. Quería agregar un poco a lo que dijo Ceci recién, que viene un poco a colación de lo que venía nombrando con esto del acceso al deporte, ¿no? Que en parte tiene que ver con poder politizarlo, porque de alguna manera, haciendo visible estas desigualdades que sufrimos, es que también podemos hablar recién ahí de derechos. Si nosotros no lo problematizamos, seguimos pensando que el deporte es altamente inclusivo para todo el mundo, ¿no? Y después vamos con toda la intención de competir o lo que sea, y se nos cierran las puertas en la cara, y después nos felicitan por superar todas esas adversidades, ¿no? Y es como, no, yo no quiero ser un ejemplo de vida porque superé las barreras que me puso la sociedad, yo quiero ser un ejemplo de vida por otros motivos, ¿no? Que, no sé, haber ayudado a otras personas o lo que sea, pero no porque tuve que, digamos, sobreponerme a estos obstáculos pese o a pesar de mi discapacidad. El acceso al deporte debería ser para todo el mundo en igualdad de oportunidades y con las mismas comodidades que cualquiera puede, digamos, involucrarse, deportivamente hablando. Así que, en parte, a eso también me refería con esto del acceso, que sea no solo edilicio, como dijo Ariel, sino también desde un punto de vista global y amplio en cuanto también a lo que las personas con discapacidad sensorial necesitan, y en cuanto también a calidad afectiva o en cuanto a mente abierta, por decirlo de una mala manera, pero para que se me entienda, ¿no? Esto de lo que me pasó a mí, por ejemplo. Sin siquiera saber cuáles eran mis potencialidades para hacer un deporte, me dijeron, no, acá discapacitados no entrenamos. Y eso, digamos, ¿cuál es el impacto que puede recibir una persona con un comentario como ese? Digamos, yo pude, digamos, separarme de esto y decir, no, lo voy a seguir intentando porque tengo ganas de practicarlo, pero quizás otra persona se queda con esa idea de los discapacitados, entonces no hacen deporte, no llegan a ser exitosos en la vida, o trasladándolo también a las notas periodísticas que me han hecho hasta el momento, en donde solo destacan el esfuerzo y la superación que tuve hasta el momento, pero no todas las oportunidades que se me abrieron en el camino, queda un poco la idea de, bueno, el que no llega es por responsabilidad suya, ¿no? Esto de no entrenó lo suficiente, no es talentoso, no, digamos, no se sacrificó lo necesario. Pero si nosotros difundimos ese mensaje, ¿qué queda para todos aquellos que se rompen el lomo y que no llegan porque no tienen un transporte accesible que los alcance hasta los clubes, o porque no hay cupo suficiente de personas que puedan ir a determinado torneo para seguir desarrollándose? Entonces hay que hacer una mirada más amplia del deporte y no quedarse solo con, bueno, es vida saludable y ya está. Sí, y la distorsión también
que se genera a partir de la sociedad con el concepto de discapacidad, en la cual cualquier cosa que hagamos está bien y cualquier cosa que hagamos, bueno, pero es gente recopada, tiene una discapacidad. Me ha tocado conocer buena gente, mala gente, gente despreciable, gente muy capaz, gente muy inteligente, gente muy incapaz. Y me parece que esa distorsión se genera por el hecho de todo lo que venimos conversando, ¿no? De que quizá la percepción de la discapacidad vinculado, ¿no?, al deporte, y una distorsión extremadamente importante para los tiempos en los cuales estamos viviendo. Así que me parece que también eso es importante empezar a incorporarlo como un razonamiento que debería ser un poco más natural en el cotidiano de cada uno. Esto es algo que lo comento y a veces me miran, y creo que por el hecho de esta distorsión, ni siquiera soy juzgado por eso, pero a veces me pasa a mí, de tener pensamientos con respecto a la discapacidad, pues a ver, pará, detenete un poco, Ariel, porque hay algo que no estás terminando de linkear y ya vamos 37 años, lo cual es medio grave. Pero bueno, nada, trato de entenderlo porque a veces me pasa, pero me parece que somos los encargados o un poco los que tenemos la voz como para tratar de marcar esta cuestión que tenemos que empezar a trabajar si queremos tener una sociedad un poquitito más equilibrada. No veo manos levantadas. Sí, Ele, tenés la palabra. No, yo quería solo una cosita decir, la importancia de esta diferenciación que hace Coti de meritocracia y derechos, porque incluso para quienes aún llegan a lo más alto en el rendimiento, y aún habiendo políticas de Estado basadas en los derechos, también va a haber quienes no llegan a lo más alto porque somos distintos, somos diferentes, sino también a quienes hacen todo un determinado esfuerzo, también, digamos, alentar a esas personas. También merecen el reconocimiento, es decir, que si baso la política en los derechos, como bien dice Coti, hay que reconocer ese esfuerzo y que sea para todos y todas, digamos. Eso me pareció muy bueno ese concepto, incluso en el caso de mismo las políticas que llevan adelante en donde trabaja Paola o Cecilia, en las escuelas también se necesita una política basada en los derechos, y que la verdad es que hace así Cecilia, te admiro la pasión ahí con la que contaste y la que le ponés, bueno, mucho puesto el deseo ahí, fundamental, pero también es fundamental toda esa pasión, todo ese deseo puesto ahí, es necesaria que su basamento esté también en una política pública de Estado en favor de los derechos. Bueno, yo les cuento que en ADEF tenemos la posibilidad de seguir conversando de todas las cosas que salieron acá. Hay un espacio de ADEF y Salud que, preocupados por todas estas cosas que fueron apareciendo, un grupo de compañeros se empezaron a juntar, se juntan los días lunes a las 11:30, pueden buscar en las redes o mandarnos un mail si están interesados a seguir charlando de estas cosas, a seguir tratando de buscarle la vuelta, a seguir aprendiendo y creciendo con todo esto. Desde el gremio es la intención de que podamos estar todos, que puedan estar los de alto rendimiento, que puedan estar las mujeres, que puedan estar los que no pueden, que pueda estar el deporte social. Por eso iniciamos este ciclo de charlas, de conversatorios y de cursos, donde la intención es ser lo más amplio posible y darle un lugar
a todo aquel que, como decía Ariel en su charla, dar las oportunidades de poder desarrollarse. Desde el gremio estamos absolutamente orgullosos de haber contado hoy con ustedes acá. Nunca mejor puesto el título, compañeros, que es el deporte como política de Estado. Creo que vino justo acá porque necesitamos un Estado presente, necesitamos un Estado que genere oportunidades. Yo escuché hablar, Ariel, de lo que pasó en Avellaneda, y realmente decimos, bueno, ahí hay un Estado municipal, hay un Estado a cargo del deporte en toda su amplitud. Y por otro lado, escuché hablar a Coti cuando decía desde lo individual, desde la mirada del cada uno ante estas cosas, y pienso todo lo que tenemos por crecer y todo lo que tenemos por desarrollarnos. Siendo viernes a la noche y con 2 horas de charlas encima, muy, pero muy orgullosos de haber sido parte de este espacio. Le quiero agradecer en primer lugar a los 4 disertantes, que es un orgullo haberlos tenido acá, y a todo el público también, porque destinaron su tiempo para seguir creciendo y para poder ir en este camino de ser cada vez mejores personas. En nombre de ADEF los despido y les doy muchísimas gracias a todos.